después. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con este libro de Deuteronomio. Ya hoy, bueno, si Dios lo permite y si alcanzo a terminar este tema hoy, este tema de Deuteronomio, pues terminaríamos lo que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Ya llevamos 5 libros, bueno, 4 ya terminados totalmente, pero vemos cómo definitivamente el Eterno en cada una de sus escrituras, en cada una de las cosas que nos quiere enseñar, nos muestra su amor, ¿cierto? Más que nos muestre su juicio, más que nos muestre su justicia o su mano izquierda, que es la de juicio, nos está mostrando siempre su amor, su mano misericordiosa, que es la derecha, la cual siempre nos anda brindando y nos anda diciendo, ven. Ven, ¿cierto? Siempre te anda diciendo, ven, vuélvete a mí, ven y yo te voy a recoger, te voy a libertar, ¿cierto? Eso lo hemos visto a lo largo de todos estos libros. Y este libro de Deuteronomio no se va a quedar atrás y vamos a ver que este libro de por sí es la repetición de lo que ya hemos visto, ¿sí? Por eso no vamos a entrar a detalles en cada uno de los capítulos, más bien el panorama va a ser mucho más amplio, nos vamos con decirles que nos vamos a demorar más en la introducción que en sí en lo que está delante del libro, porque pues lo que hace Moisés acá es hacer una recapitulación de lo que ya sucedió y de lo que hemos visto a lo largo de los 4 libros anteriores, ¿vale? Entonces, este libro es de Barín. Estamos en el 5.º bombillito, por así decirlo, ¿sí? De la escritura. Entonces, de Barín, ¿qué quiere decir? Palabras, ¿sí? Esos son. ¿Y cómo comienza este libro? Estas son las palabras que se les habló a los hijos en medio del desierto, ¿cierto? Y vamos a entrar con la introducción de este libro. Y para ello vamos a ver que Yeshua fue uno de los que más citó este libro de Deuteronomio, por si no decirlo que el favorito de Yeshua era este libro. Recordemos que para él poder enseñar y poder ser casi un rabino, recordemos que él entraba a las sinagogas, iba y hablaba, incluso enseñaba las escrituras, pues eso no era tan fácil de hacerlo. Eso no es como hoy en día que tú vas a cualquier lado y empiezas a predicar, ¿no? No es lo mismo. Para esa época tenía que ser reconocido, tenía que saber las escrituras, por lo menos tenía que conocerse toda la Torá, es decir, aprendérsela, conocerla. Recordemos que para esa época no había capítulos, no había versículos. Allá en esa época no decían, es que en el libro de Éxodo, en tal capítulo, en tal versículo, dice esto. Allá no decían eso. Lo que hacía era recitar tal cual el verso decía, ¿sí? No citaba el libro y no citaba el versículo. Eso ya pasó más o menos para el 1200 ay, se me olvidaron. Bueno, con un grupo de personas que empezó a ponerle las tildes, que puso a ponerle las comas a la escritura y fuera eso también a poner capítulos, versículos y los dividió también en libros. ¿Para qué? Para mayor entendimiento y para poder estudiar mejor las escrituras, ¿sí? Por eso fue que se hizo esto. Pero para la época de Yeshua, el haber subido, el empezar a enseñar, pues, ¿qué tenía que tener? Tenía que tener un fundamento muy bueno en las escrituras y más él con su llamado de ser el Mesías, ¿cierto? Más él conociendo lo trascendental que iban a ser sus palabras. Entonces, algo que vemos y antes de que Yeshua empezara su ministerio, ¿qué fue lo que pasó en medio del desierto después de que fue bautizado? Fue tentado, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros no nos gustaría que un ángel viniera y nos sirviera, viniera y nos cuidara, viniera y nos protegiera todo el tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no queríamos eso?
sería bueno, ¿cierto? Sentir eso o ver como a Elías, igual que fue un ángel y fue y le llevó comida, le llevó agua en un momento donde él ya quería morirse, y nosotros poder vivir eso, poder tener esa experiencia, pues sería gratificante, ¿cierto? Ver cómo el Eterno a través de sus ángeles pues nos está cuidando, ¿cierto? ¿Cuántos no nos queríamos eso? Pues en esta introducción vamos a comprender el secreto, vamos a saber cómo vamos a poder lograr que un ángel venga y nos cuide y nos proteja, ¿sí? Y vamos a entrar acá a la introducción y el texto introductorio es Mateo 3 del 16 en adelante, que es donde habla todo sobre toda la tentación que tuvo Yeshua allí en medio del desierto. Y nos dice, terminando el capítulo 3 y empezando el capítulo 4, dice el verso 16 del capítulo 3, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces acá en este final de este capítulo 3 que vemos el bautismo que tuvo Yeshua para iniciar su ministerio. ¿Sí? ¿Y quién fue el que lo bautizó? Juan el Bautista, ¿cierto? Después empieza en el capítulo 4, verso 1 y nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, es decir, para ser probado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, ¿cuándo va a atacar el enemigo? No cuando tú tengas las mejores fuerzas, no tú cuando estés en las mejores condiciones, sino cuando te haga falta algo. En este caso fue a nivel físico, tuvo hambre, te va a acercar y te va a poner pruebas en medio de la necesidad, en medio de circunstancias difíciles. Cuando un hombre es tentado, cuando viene una mujer esbelta, bien bonita, cuando tiene problemas en su matrimonio, no cuando está en las mejores etapas de su matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo coge bajo. Ya otra cosa es que el hombre le guste ser picaflor, eso es otra cosa muy diferente. ¿O qué es lo que pasa cuando por lo menos alguien quiere, alguien va a robar y alguien esto es porque la mayoría de las veces es porque está necesitando plata? Por eso es que cuando uno tiene cierta prueba, cierta necesidad, es cuando vamos a ser mucho más probados. Vamos a tener que mostrar realmente si aún por estar aguantando hambre, si aún por tener falta de algo, vamos a hacer lo correcto, vamos a seguir al Eterno o vamos a seguir otras cosas. Vamos a hacer lo que el mundo me está diciendo, ¿sí? Entonces, en momentos de necesidad es cuando más vamos a ser probados. Y vemos en el verso 3 con qué lo empezó a probar, con qué lo empezó a tentar. Y dice, y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El enemigo, ¿sí? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, perdón. Acá, de por sí en el hebreo, si nosotros miramos este sí, si eres, en vez de mirarlo, si eres, lo que le está diciendo realmente el adversario es por cuanto eres el Hijo de Dios, o sea que Satanás no estaba negando que eras el Hijo de Dios, no estaba poniendo a prueba que era el Hijo de Dios, sino que le estaba diciendo, pues como eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pues le está diciendo, no hay que usted es Dios porque no las convierte en pan. A usted no le queda difícil eso, ¿cierto? Lo estaba probando desde su necesidad con base a lo que él era. ¿Sí? Él es como un rico, ¿sí? O un rico que viene a un vecindario de Provel y que le dicen, ah, no, pues pruébeme si realmente es rico, ¿cierto? Entonces, esa fue la tentación que le hizo primero
el tentador. Entonces, ¿en qué lo tentó? En lo material, ¿sí? En sus necesidades físicas, en su cuerpo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte física. Puede ser con el dolor. Recordemos que uno cuando siente hambre y esa hambre que mejor dicho uno no sabe cómo saciar, hasta le duele la boca del estómago, hasta mejor dicho está que se devora, ¿cierto? Hasta siente la sensación de desfallecimiento, ¿cierto? Entonces por eso es que también está probando al nivel físico hacia el nivel de dolor. Pero ¿qué le responde Yeshua? ¿Qué es lo que le dice él? Y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y acá está citando a Deuteronomio 8:3, ¿sí? Al cual vamos a ir a ver si realmente es Deuteronomio 8:3, ¿sí? ¿Y qué dice? Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, ni la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno, vivirá el hombre. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo conforme a lo que yo te estoy mostrando, te afligí, te hice pasar por hambre, te hice pasar por ciertas cosas y estoy viendo que y te voy a mostrar, te voy a demostrar que no solo de pan vive el hombre. O sea, que no solo necesitamos la comida física para poder sobrevivir, también necesitamos la comida que espiritual. También necesitamos ser llenos espiritualmente, porque las personas hoy en día se van y se dejan y quieren buscar y quieren sufrir por medio del materialismo, por medio de deseos banales, ¿sí? Por medio de cosas que no son, de drogas, de cosas que no deben de ser, porque lo hacen para saciar qué es su espíritu. ¿Y cómo lo van a saciar si lo único que lo sacia realmente es lo eterno? Aquello que realmente nos va a saciar es las palabras del Eterno, ¿sí? Vamos a dejar de buscar de aquí para allá, andar de un lado para otro, si nos enfocamos en las escrituras, si nos enfocamos en lo que realmente nos alimenta y nos llena, ya no vamos a sentirnos tan vacíos, ya no vamos a sentirnos tan secos, ya no vamos a sentir eh, que no somos fructíferos, que no estamos realmente dando lo que el Eterno nos está diciendo, ¿cierto? Eso es algo que lo podemos ver a lo largo de las escrituras. ¿Y qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos va a sostener? La palabra de Dios. Eso lo vemos en Juan 4, del 13 al 14, no lo dice, ¿sí? ¿Qué nos dice Juan 4, del 13 al 14? Dice, respondió Yeshua y les dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. ¿De cuál agua? La física, la normal que nosotros tenemos, ¿sí? Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿cuál agua está hablando acá? El de las escrituras, ¿sí? Dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y qué nos lleva a las escrituras? Al nosotros irlas estudiando, al nosotros irlas entendiendo, nos va a perfeccionar y nos va a ir llevando también a ser nueva creación, a estar delante, a ser el discípulo de Yeshua que necesitamos ser y él nos va a introducir porque caminamos conforme a sus palabras, nos va a introducir a la tierra prometida. ¿Y qué nos dice Juan 4:34, que también es uno de los versos que nos da y nos muestra cómo la vida del hombre realmente se sostiene a través de las palabras? ¿Qué nos dice? Yeshua les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió, que acabe su obra y que acabe su obra. Es decir, ¿quién es el que lo envió y cuál es la voluntad que él está haciendo? La voluntad del Padre. ¿Quién lo envió? El Eterno.
¿cierto? Eso lo sabemos y eso lo podemos ver en todo lo que hemos estudiado, hemos visto la voluntad del Eterno y hemos visto cómo Yeshua se refleja en alguno de los elementos, ¿cierto? También lo vemos en Juan 6:35. También vamos a ver esto. También Yeshua nos dice, yo soy el pan de vida. Recordemos que Él es la Torá hecha carne, Él es la instrucción hecha carne. Y dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, si lo buscamos a Él y si andamos conforme a lo que Él nos dice, y Él nos dice que Él no anda conforme a sus caminos, sino conforme a los del Eterno, ¿qué estamos haciendo? Cumpliendo la voluntad del Eterno. ¿Cierto? Entonces, todo lo que aprendamos, todo lo que sepamos, todo lo que nos digan, todo lo que nos enseñen, todo lo que les estoy diciendo yo, pásenlo por el filtro de las escrituras. Pásenlo por el filtro, es decir, miren y verifiquen si todo lo que yo les estoy diciendo es verdad o es puro cuento. Si de verdad yo no estoy fallando, yo también soy ser humano y puede que algunas escrituras se me vayan, me desfase, ¿sí? Puede que también esté diciendo algo que vaya en contra de las escrituras, pues ahí es donde ustedes tienen que decirme, venga, venga, cuidado, ahí por ese camino no es cierto. Eso también están llamados a ustedes a cuestionar lo que realmente yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que cerciorarse que lo que ustedes creen es realmente lo que dice el Eterno. Mi palabra no es nada con respecto a la del Eterno. La palabra de Pablo no es nada con respecto a la del Eterno. La palabra de Yeshua como hijo del Padre tampoco es válida con respecto a la del Eterno. Por eso Yeshua varias veces en algunas de sus enseñanzas que dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, yo vine a cumplir el mandato que mi Padre me dijo. Él lo dice varias veces. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, debemos de saber que todo lo tenemos que pasar por el filtro de las escrituras. Y sigue en el verso 5 acá en Mateo y nos sigue diciendo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, o sea, el pináculo es la parte más alta del templo, ¿sí? Y dice el verso 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, lo mismo que el otro, por cuanto eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate, ¿sí? Porque escrito está, a sus ángeles, perdón, se me traba la lengua, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sí? Entonces acá que está citando, imagínate, Satanás también sabe las escrituras, el adversario también sabe la palabra del Eterno. ¿Sí? Por eso es que él también la utiliza para hacernos caer. Mire acá, le está tentando con las propias escrituras. Él acá está citando el Salmo 91 del 11 al 12 y lo vamos a verificar. ¿Qué dicen estos dos versos del Salmo 91? Dice, porque él mandó a sus ángeles que cuidasen de ti, los cuales te guardarán en cuantos pasos dieres, te llevarán en las palmas de sus manos, no sea que tropiece tu pie en alguna piedra. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo acá? No es que, ay, no, el ángel te va a salvar porque tú te tiras, no, él te va a salvar porque es su responsabilidad, más no porque tú lo hagas de adrede, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, acá vemos cómo Satanás también basa sus doctrinas, sus malos ejemplos, sus cosas, ¿para qué? Para hacernos tropezar. Por eso es que se les está diciendo y se les recalca en casi todas las clases que tienen que verificar, que tienen que confirmar si lo que se les dice, si lo que ustedes están aprendiendo de X o Y persona en cuanto a las escrituras, tienen que verificarlo, ¿cierto?
Por eso el peligro de estar escuchando el consejo de Dios es mejor escucharlo de manera que sistemática, no de un pedazo de aquí, no de un pedazo allá, no es que yo lo voy a cortar y le quito esto de aquí y lo coloco acá y le quito esto de aquí y lo pongo acá, no. Tengo que buscarlo y estudiarlo de manera sistemática, ordenadamente. ¿Por qué si lo estudio ordenadamente? Porque voy a tener coherencia en todo el texto. ¿Qué tal yo coja una película y le pongo el actor principal y lo pongo como villano y al villano lo pongo como el principal y a la protagonista la pongo como actriz secundaria? ¿Qué pasa con la película? ¿Va a resultar lo que dice al final si yo hago todos esos cambios? No, ¿cierto? Va a resultar otro tipo de película, otra cosa, ¿cierto? A lo que principalmente estaba destinado. Por eso debemos de escuchar las escrituras, de estudiarlas, de analizarlas, de meditarlas, de ponerlas por obra, de que de manera sistemática, así como lo estamos haciendo, a pesar de que es un panorama, todos los libros que estamos viendo solo es, como dicen por ahí, solo la parte por encima, ¿cierto? No hemos ido al fondo. Eso es que porque ya vamos entendiendo y ahorita que estamos conectando libro con libro, libro con libro y saber cómo va yendo la historia, vamos a entender mucho mejor las escrituras. Antes, ¿qué pasaba? Yo por lo menos antes de entrar a estudiar acá, ¿qué pasaba? Yo cogía y mezclaba a Sansón y lo ponían y lo ponía al lado de Abraham. Cogía a Abraham y lo ponía al lado de Pablo. ¿Sí? Uno se perdía, ¿por qué? Porque no tenía la conexión en qué época se daba cada cosa, porque siempre a mí me lo enseñaron, lo digo porque yo fui la que lo viví, no sé ustedes cómo le enseñaron en el lugar que hayan ido, sea en la católica, sea en la protestante, depende de la denominación, ¿sí? Todo se enseña de manera diferente, por lo menos a mí nunca me dieron datos históricos, nunca me dieron cosas así por el estilo, donde a uno le guían y se puede situar dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? Y uno ya sabe, Jeremías estuvo para tal época y estuvo viviendo tal otra, por eso decía tal cosa, ¿cierto? Es más fácil encajar eso a coger y pasar un texto a mi propia condición, a mi propio estilo de vida, que no tiene nada que ver con el estilo de vida del escritor. Por eso el estudiarla sistemáticamente en orden cronológico, podemos entender mucho más y podemos llegar a entender mucho mejor las escrituras. Y un ejemplo de estudiarlo así, a manera cronológica, lo vemos en Marcos 16, 17 al 18. ¿Qué nos dice acá Marcos 16? Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Estas señales van a ser para los que creen en mí. Eso va a demostrar que realmente ellos van a ser conforme a mi palabra. ¿Sí? Y vamos a ver cómo realmente la han transgiversado y sacan otras doctrinas que no son. Dice, en mi nombre echan fuera demonios, hablan nuevas lenguas, nuevos idiomas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero vamos a ver que realmente este versículo lo que dice es que conforme a tu fe, conforme a tus obras, Dios te va a usar. Puede que te use para libertar enfermos, para sanarlos, ¿sí? Como lo hizo con Pedro, cuando pasaba sus sombras sanaban, ¿sí? Puede que te salve en un momento de peligro, que una víbora te muerda y te salve, pero eso es en un momento donde tú no te diste cuenta, ¿sí? No es que, ay, yo estoy pasando y voy por la selva y voy buscando la serpiente a ver si me pica para probar a ver si es que es así. Eso no lo podemos hacer porque eso es tentar a Dios, ¿sí? Otra cosa es que nos pase porque estamos distraídos, porque vamos por un lugar que no conocemos y preciso llegó la víbora y ¡pum! Nos picoteó. ¿Qué hace el Eterno? Puede que si es su voluntad nos salve de esa
mordedura, ¿sí? A eso es a lo que dice. Por lo menos a otros se va a manifestar a través de lenguas. Que tú vas a otro país, tú ni conoces el idioma y tú puedes que empieces a hablar y empiezas a hablar son las cosas de Dios en otro idioma totalmente diferente al que tú desconoces, ¿sí? Eso es otra cosa que se puede mostrar, ¿sí? También vamos a poder echar fuera demonios. Recordemos que si andamos conforme a las escrituras, conforme a lo que Dios dice, vamos a poder hacer todas estas cosas, ¿sí? Pero tenemos que ser, ¿qué? Discípulos obedientes de Yeshua. Y vamos a ver a través de un video cómo es que este verso lo ha transquiversado y han creado una doctrina totalmente opuesta al eterno, ¿sí? Si vemos lo tremendo que es transgiversar un texto, ¿no? De sacarlo fuera de contexto, de decir, no, sí, yo puedo y hacer lo que esto, por lo menos eso es tentar a Dios, ¿sí? Eso es no hacer conforme a lo que dice las escrituras. Dios sí te dice que te puede salvar de peligros y a diario lo hace. A diario Él no permite que te roben, a diario Él no permite que ciertas cosas te hagan más daño de las que deben de hacerte. Sí, Él te está cuidando, Él te está protegiendo a diario, pero no por eso yo voy a poner mi vida así como ellos lo están haciendo. Es sacar un texto fuera de contexto, es creer que yo, porque yo tengo mucha fe, pues Dios me tiene que sanar, es obligación de Él sanarme. Pues vemos que eso no es así y no podemos poner nuestra vida en riesgo. Eso no quiere decir que porque Dios dijo que yo me puedo tirar de un acantilado y a mí no me va a pasar nada, voy a ser como estos superhéroes, saltan desde riscos muy altos y terminan en pie y como si nada le hubieran pasado. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros no somos ese cuerpo indestructible que no le pasa nada, ¿cierto? Por eso es que ahora en muchas de las doctrinas que han aparecido, muchas de las falsas doctrinas que han aparecido a lo largo del mundo, ¿qué es lo que están haciendo? Un show espiritual. Eso que estábamos viendo con las culebras es un show espiritual, es un show para aquel que le guste lo extremo, es para aquel que le guste estar en esa vida de peligros, pues lo tienen ahí, pueden tener esa serpiente, imagínense 70 y pico de serpientes ahí en sus casas, venenosas, que cuando quieran se escapan y que hacen a lo largo de toda la comunidad. ¿No? Pueden armar un caos, ¿no? Si no se tiene cuidado. Entonces son cosas que uno no puede tentar a Dios. Por eso es que acá, pues acá, ¿qué le apeló Satanás a Yeshua? ¿Qué le dijo? Pues a la vanidad, a la vanagloria de la vida, es decir, a la fama, es decir, a la fortuna, que si hay, que si tú se salvas, pues si tú te tiras, pues van a venir los ángeles y te van a salvar y todo el mundo se va a postrar ante ti porque van a ver eso. Imagínese semejante fama. Sí, es como hoy en día, ¿quiénes son los que tienen fama? ¿Quiénes son los que hacen cosas locas, hacen cosas que el mundo piensa que uno no puede hacerlo, van y hacen esas cosas y se ganan fama? Eso es lo que muchos youtubers hoy en día están haciendo, haciendo cosas extremas, haciendo bromas que uno nunca le haría a una persona, ¿cierto? Ellos se la hacen entre ellos con el fin de tener fama, con el fin de ganarse la gloria de este mundo. Pero entre más cosas, tiene que hacer más cosas peligrosas. ¿Por qué? Porque uno de ser humano siempre pide más y algo que ya vio ya lo da por descartado, ¿cierto? Entonces, por eso debemos tener que nosotros no debemos a ir a esto, a no querer la gloria de este mundo, sino la gloria que el Eterno nos da, ¿sí? Por eso Yeshua, ¿qué fue lo que él le respondió? Yeshua le responde al diablo y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
¿cierto? Aquí, ¿qué te está diciendo? No tientes a Dios. Cuando nosotros le decimos, muéstrame tu gloria, ¿qué estamos diciendo? Estamos tentándolo, porque Él ya nos está mostrando su gloria a lo largo de todas nuestras vidas. No más el haber nacido completamente y sin ningún defecto, es decir, sin un brazo, sin una pierna, mentalmente sanos, con nuestros oídos completos, que podemos escuchar, que podemos hablar, que podemos ver, ¿cierto? Completamente, pues eso ya quiere decir que Dios mostró su gloria en nosotros, solo con esa parte. Imagínate al ver las estrellas, al ver la naturaleza, al ver tantas montañas que hay por todo lado, al ver tantas flores tan distintas, ya nos está mostrando su gloria, ya nos está mostrando su poder al ver tsunamis, al ver terremotos, al ver volcanes, al ver todas estas cosas, ya uno siente el temor. ¿Por qué? Porque son un gran espectáculo de gloria que solo el Eterno lo puede hacer. El ser humano no puede hacer nada de eso. Por eso es que no debemos de tentar al Eterno. Más bien, ¿qué debemos hacer? Agradecer, agradecer por cada una de las cosas que tenemos. Agradecerle porque estamos bien, porque tenemos un día más, porque podemos estar más en su presencia, ¿cierto? Entonces, eso es algo que debemos de tener pendiente, ¿vale? Hasta acá vamos bien, no hay ninguna duda, pregunta o algo que quieran decir. Vamos Todo bien. bien. Listo, vale, vale, gracias. Bueno. Entonces, siguiendo acá, pues vamos a ver, ya lo tentó en dos cosas, en lo material, en el físico, ¿cierto? En con respecto a las necesidades básicas del ser humano, y también lo tentó en cuanto a la gloria, en cuanto a la fama, que es lo que casi siempre el ser humano quiere, ¿cierto? El ser humano que quiere estar bien, tener buenas cosas materiales y fuera eso adquirir fama, ¿cierto? ¿Cuántos no quisiéramos tener una fama, mejor dicho? ¿Cierto? Y entonces, acá, ¿qué es lo que dice? ¿Y a qué citó? Entonces, él dice, y él acá contesta con el verso de Deuteronomio 6:16, que es donde nos dice el mismo Eterno, el mismo Dios, nos está diciendo lo siguiente: no tentarás al Eterno vuestro Dios como lo tentáis en Masa, ¿sí? Y acá cuando habla de Masa es cuando lo tentaron, cuando estaban en el desierto, tentándolo y tentándolo y tentándolo, que no teníamos agua, nos viniste a matar, a morir, que no nos diste esto y nos trajiste a esto, que esto, y empezaron a tentar y a murmurar a Dios. Por esto mismo Dios los castigó, recordemos en Números, ¿no? Vale, entonces, pues imagínense, entonces no debemos poner a prueba, no debemos poder tentarlo, sino debemos esperar que Él decida cuándo manifestarse en nuestras vidas. Por eso decimos y por eso cuando oramos por sanidad, cuando oramos por un milagro, cuando oramos por una necesidad que tenemos, sea de trabajo, sea física, sea económica, sea la situación en la que estemos, que decimos que se haga tu voluntad. Padre, haz tu voluntad, no conforme yo quiero, sino conforme la tuya. ¿Por qué? Porque mi voluntad a veces puede ser errónea, ¿sí? Mi voluntad a veces puede pedir cosas que realmente no estoy necesitando. Como decirle, no, es que yo quiero una mansión con piscina, con terraza, mejor dicho, de 1.000 hectáreas y no sé qué. ¿Realmente estoy necesitando eso y yo pedirle al Eterno eso? Pues no, cierto, no estoy necesitando eso. Y Él me lo va a dar siempre y cuando Él sepa que no me va a hacer daño. Si Él sabe que eso me va a hacer daño y que me va a hacer mucho más mal que bien, pues Él no me lo va a dar. Él es como un padre, igual que un padre a un niño chiquito. Si un niño de 6, 7, 8 años le pide a su papá y le dice, papi, es que yo quiero que me regale una espada de samurái, pero que tenga el filo cortante. ¿Ustedes se la van a dar?
No, porque vaya a pone a jugar con un amiguito y va y le quita todo, imagínese. Entonces no se puede, ¿cierto? O lo mismo que le pida algo que él no puede comer, por lo menos que le pida un chocolate cuando él es alérgico al chocolate. ¿Tú se lo vas a dar porque él te lo pidió? No, ¿cierto? Tú le vas a decir, papito, mira, tú no puedes comer porque si te comes eso, te hace daño. Ya que él quiera probarlo años posteriores para decir si verdad mi papá hice lo verdad, pues lo hace, pero va a saber sus consecuencias porque ya se le dijo de antemano, ¿cierto? Entonces, por eso es que nuestro Padre también nos cuide, me dice, no me pongas a prueba. En lo único que a lo largo de todo el Tanakh nos pone y nos dice, probadme en esto, es en qué. ¿Quién me puede decir en qué lo único que lo podemos probar? ¿Quién da más? Dicen por ahí. ¿Ninguno se acuerda del dedo? Isa, ¿tú sabes? Buenas noches, mi internet no está muy bueno. ¿Será que me puede repetir la pregunta? Claro. Claro, ¿En qué ¿en podemos qué? probar al Eterno? ¿Qué es lo único que Él nos permitió probarlo? No, no me recuerdo. ¿No te acuerdas? Vale, no hay problema. María Elena, ¿tú te acuerdas? No, la verdad no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Vale, no hay problema. Ya cuando lleguemos a Malaquías, vamos a ver que Él nos dice que en lo único que lo probamos probar es en los diezmos. ¿Sí? Es en lo único. O sea, Él nos dice, da el diezmo, probadme en esto, ¿sí? Y verás que yo te voy a bendecir. No en cuanto a darte más, sino a cuidar lo que es tuyo, ¿sí? Porque tú lo que haces es tú darte lo que ya Él te está dando. Es en lo único que Él te dice, probadme en esto, ¿sí? ¿Listo? Es en lo único que él te está diciendo y en lo único que nosotros podemos decir, bueno, lo voy a probar en esto, pero porque él no lo permitió, más no porque lo tengamos de excusa y decir, ah, pues ahora le voy a dar estos 10.000 pesos que es mi diezmo, perdón, este es mi diezmo y entonces, pues como le doy 10.000 pesos, espero que me dé 1.000.000 de dólares. No vayamos a esperar eso, porque en eso no es que Dios quiere que lo probemos. Dios quiere que, no, que lo probemos en que Él realmente nos va a bendecir, va a cuidar lo que nos está dando. Porque a veces no nos dura las cosas o vemos que la plata sea muy fácil por eso, porque no lo ponemos asegurado. Si le damos el diezmo al Eterno, es como si aseguráramos nuestro dinero y a veces en cuanto más damos el diezmo, más vemos de realmente que la plata que nos queda, eso pareciera que se alargara, se multiplicara y a veces hasta llegan bendiciones de donde uno menos espera, ¿sí? Entonces, esto es algo, entonces, ¿qué debemos de hacer? No tentar al Eterno, no ponerlo a prueba. ¿Listo? Ya después de esto, sigue diciendo en el verso 8, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto. Ya no lo llevó en el templo, sino ya una montaña muy alta. Y dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿sí? Entonces, ¿qué le está diciendo ahora Satanás? ¿Con qué lo está probando? Con el poder del mundo, con la autoridad, ¿sí? Con el reino, con lo que los ojos desean, con lo que la fama te da. La fama te da poder, te da riqueza, ¿cierto? En cuanto a eso, pues son deseos carnales, deseos que nosotros muchas veces queremos, ¿cierto? Ay, si yo fuera el presidente haría esto y esto y esto. ¿Cuántas veces no hemos pensado, por lo menos, cierto? Si yo tuviera fama, si yo tuviera riquezas, vean,
¿Cuánto no haría, cierto? Hasta decimos, ayudamos al prójimo, pero vaya a ver si cuando tengamos la plata realmente lo vamos a hacer, ¿sí? Eso es los deseos, eso es lo que el diablo casi siempre ofrece para quitar nuestra perspectiva de lo que realmente importa. Lo realmente importante que es la eternidad. No con esto estoy diciendo que la fama sea mala, no estoy diciendo que la riqueza sea mala, ¿sí? Estoy diciendo que esto es posible que te haga caer, ¿sí? Porque si no sabemos manejar la fama, si no sabemos manejar la riqueza, puede que nos cause y nos lleve al declive. Eso lo pasó con Salomón, hombre muy sabio, hombre muy famoso, hombre muy rico, pero ¿qué hizo? Lo llevó al declive, ¿sí? El que no hizo, y eso lo vamos cuando lleguemos a Eclesiastés, vamos a ver que realmente él falló en muchas cosas, probó muchas cosas, pero ¿qué dijo a lo largo de ir probando todas estas cosas? Realmente ahora sé que esto es vanidad y aflicción de espíritu. Imagínense. Entonces son cosas que no debemos de ver. ¿En qué debemos poner nuestra mirada? En lo que realmente dura. La fama va a llegar un momento en que se va a acabar. La riqueza también va a acabar en su momento, ¿sí? Nuestros ojos muchas veces se van a desgastar. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos a nivel físico es efímero, se acaba, así como una flor en un momento está en su mayor vigor, al día siguiente ya no existe, la flor se marchitó y se cayó, ¿sí? Perdió su vigor. Lo mismo pasa con las cosas. Y entonces, ¿qué le contesta Yeshua a él cuando le pone y lo tienta con todos los reinos del mundo, con el poder, con la fama y la riqueza? ¿Qué le dice a él? Le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es decir, que le dijo Yeshua, por más que tú me estés dando todo esto, yo no te puedo adorar a ti, yo puedo adorar solo al Eterno. Por eso es que no nos podemos arrodillar ante nadie, solo ante Dios. Por eso es que no podemos darle palabras de alabanzas a nadie que no sea Dios. Por eso no podemos adorar a nadie que no sea Dios. Por eso no podemos tener una estatua, un símbolo, algo que exaltemos más que a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo a eso en vez de servirle realmente a Dios, ¿sí? ¿Y esto de dónde lo sacó? Eso de dónde que al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esto lo vemos en Deuteronomio 6:13. Y esto nos dice, al Eterno tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos va a ser conforme a la voluntad del Eterno. Solo a Él lo podemos adorar, solo a Él lo podemos exaltar, ¿sí? Entonces acá ¿qué te dice? No voy a vivir por lo que mi vista ve, por lo que mi ojo ve, por lo que mi oído escuche, sino que voy a vivir solo para Dios. Es como en el holocausto, ¿sí? Cuando yo doy mi ofrenda de holocausto, ese holocausto que vimos en Levítico, el cual damos todo, el que según cuando se quema todo el becerro en el fuego, quiere decir que yo estoy ofreciendo toda mi vida para Dios, me estoy santificando para Él. Eso es lo mismo cuando yo digo voy a vivir solo para Dios, ¿sí? Ya no me importan las cosas materiales, ya no me importa mi físico, sí lo voy a cuidar porque Dios me llama a través de sus escrituras a cuidarlo, ¿sí? No estoy diciendo otra cosa, sino que ahora mis deseos, mis pasiones las voy a utilizar para el servicio de Dios. Ya no me voy a dejar guiarme por ellas para hacer lo que a Dios no le agrada, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Ya no voy a dejar que mis ojos me lleven y vea yo lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere que yo vea, ¿sí? Esas son dos cosas totalmente diferentes.
¿sí? Eso es lo que está diciendo acá Yeshua. Yeshua dice, yo voy a adorar solo al Padre, yo me voy a postrar solo delante del Padre, a ti no tengo por qué adorarte, tú no eres quien para que recibas adoración. Imagínate. Si Yeshua estaba diciendo eso, que es el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Por qué nosotros decimos que como somos hijos de Dios tenemos que ir a pedirle al Padre si Yeshua ni siquiera le pide al Padre? Antes él se postra y lo adora. Imagínense, ¿cierto? Cuántas cosas uno no puede ir aprendiendo de ir conociendo las escrituras. Entonces, ¿qué dice? Dice el verso 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es decir, ya él pasó la prueba, él pasó esto y cómo él pasó la prueba. ¿A través de qué? Citando lo que está escrito. No citando lo que yo pienso, no citando lo que yo anhelo, no citando mis propias palabras, sino las palabras del Eterno. Por eso, para contrarrestar al diablo, para contrarrestar la tentación que él me envíe, ¿qué tengo que hacer? Conocer las escrituras, conocer las palabras que el Eterno nos dice a través de toda su instrucción. ¿Para qué? Para poder repelar, para poder contradecir a lo que Satanás me está diciendo, ¿sí? Es como un niño chiquito, que el niño chiquito le dice, ay, vamos a comernos este dulce. ¿Y qué le dice el otro? No puedo, mi mamá me dice que yo no puedo comerlo. ¿Qué le va a contestar el otro? Pues nada, porque dice, no, pues si la mamá le dijo, pues ni modo, no podemos, ¿cierto? Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Si Dios no nos da permiso, mejor no lo hagamos. ¿Listo? Y esto nos lleva a este verso 11, nos lleva a Santiago 4:7. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, es decir, sean esclavos de Dios, sírvanle solo a Dios, ¿sí? Resistid al diablo ustedes peleen, huyan, haga cualquier cosa para no caer en la tentación de él y dice, y huirá de vosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros resistimos, ¿y cómo vamos a resistir al diablo? Pues a través de las escrituras, sometiéndonos a lo que las escrituras me están diciendo. Si las escrituras me dicen, guarda el Shabbat, yo voy a guardarlo. Si me dices, no comas cerdo, no voy a comer cerdo, a pesar de que no lo entienda. Si la escritura me dice, abstente de tener relaciones sexuales con tu esposo mientras que estás en el periodo, por lo menos a las mujeres, pues ¿qué tengo que hacerlo? Dejarlo de hacer, porque el Eterno me da esa instrucción por algo, ¿cierto? Y antes le dice, después de que te pase el periodo, ahora, ¿qué te dice? Guarda después 7 días más, ya son 14 días, dependiendo de cuánto te dure el periodo, si casi dura de 5 a 7 días, dependiendo, ¿cierto? Entonces, entonces, ¿qué te está diciendo? Guárdate en ese tiempo, ¿sí? Cuídate tú. Hay mujeres que les da unos cólicos re duros que eso lo tiran a la cama, ¿cierto? Gracias a Dios, a mí no, no sé a ustedes, y acá la mayoría estamos mujeres, solo hay un hombre. Pero pues entonces eso también nos ayuda a cuidarnos de nosotras mismas, también a cuidar nuestra higiene. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tocar sangre, ¿sí? Y eso lo está en la escritura. Por eso el Eterno también pone esa ley, para que el hombre no se vuelva maldito, es decir, para que no haga algo en contra del Eterno a tocar la sangre o la sangre que nosotras menstruamos, ¿sí? Entonces, por eso, el someternos a las escrituras, el cuidarnos y el decir, yo voy a hacer esto que hice las escrituras, no va a ser contraproducente, sino que antes va a ser lo contrario, nos va a llevar a vivir una vida de más calidad, porque nos estamos cuidando de ciertas cosas que nos van a producir daño. Por lo menos el tocar sangre de una persona
X, uno no sabe que tenga esa sangre, ¿sí? Por eso es que el Eterno es muy cuidadoso, ¿sí? Por eso, ¿qué pasa en los hospitales cuando nos vamos a ir a inyectar, cuando tenemos que nos metan un palito en la boca para mirar cómo está todo lo que está acá adentro, ¿cierto? ¿Qué toca hacer? Que esté realmente nuevo, que nadie lo haya tocado. ¿Por qué? Porque se puede transmitir enfermedades a través de la sangre, a través de la saliva y otras cosas, ¿cierto? Entonces, por eso el Eterno es mucho hincapié en cuanto a estas cosas. Si nos sometemos a las escrituras, pues de lógico que voy a resistir. ¿Y cómo voy a resistir la tentación? Pues de acuerdo a lo que está escrito. Si me dice el Satanás, ay, es que el Eterno dijo que tú puedes hacer mentiras blancas. Ajá, voy a mirar en la escritura si realmente hay mentiras blancas. Si hay mentiras blancas y hay mentiras negras, a lo largo de la escritura, no, mentira es mentira. ¿Y qué dice con respecto a la mentira? No mientas, ¿cierto? Entonces, no, Satanás, usted está diciendo lo contrario, acá me dice, no mentirás. Entonces, ¿qué va a decir él? Bueno, me voy, ¿cierto? No va a tener argumentos para refutarme o para resistirme o para hacerme caer. A eso es a lo que debemos de hacer. Por eso es importante estar escuchando, estar meditando en las escrituras, ¿sí? Yo sé que es muy difícil estarnos aprendiendo textos, pero ¿cómo vamos a aprender textos de manera más fácil? Cuando empezamos a enseñar lo que empezamos a aprender, ¿sí? Si poco a poco tú por lo menos Vero, Nacho, que tienen hijos, no sé, Yana, no sé, María Elena, no sé, Isa, puede que no tengan hijos, pero tengan amigas, pero tienen esposo, pero tienen personas alrededor donde le pueden ir instruyendo. Al tú querer enseñar a otros, ¿qué te vas a hacer? Vas a esforzarte por aprender, ¿sí? Y al esforzarte por aprender, se te van a quedar mucho más grabados los textos sin necesitar de estar repite, que repite, ¿sí? Eso es algo que podemos poner en práctica. Entonces, un ejemplo de todo esto que hemos hablado, de estos tres textos que Dios utilizó y que Yeshua utilizó para contrarrestar a Satanás, que fueron ¿qué? Textos literalmente de las escrituras, incluso contrarrestar un texto sacado de contexto para hacer que Yeshua cayera. Y eso lo vemos con el texto que citó Satanás de Salmo 91, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado también con los falsos profetas, con los falsos maestros, porque ellos también están destinados a que a tentarte, a hacerte caer, a que desvíes tu mirada realmente de lo importante, ¿sí? Por eso, si estudiamos la palabra, la enseñamos, pues ahí vamos a estar aprendiendo mucho más. Y si estudiamos un poco más todas las palabras de Yeshua, todo lo que él dijo, todo lo que él enseñó, realmente está citando la mayoría de sus citas o la mayoría de las cosas que él cita están en el libro de Deuteronomio. Por eso se dice que es el favorito de él, porque es el que más cita, ¿sí? No porque en alguna parte de las escrituras diga, sino que se da a entender que era como el que más le gustaba porque lo citaba más. ¿Listo? Entonces, esto es algo, esto es como introducción. No sé si tengan dudas o preguntas de la introducción. ¿Vamos bien? Bueno, vamos bien. El que calla otorga, dice. Bueno, entonces vamos a ver los requisitos para que realmente Dios nos use y si queremos que Dios nos use, pues estos requisitos son los que debemos tener en cuenta y tenemos que tener en nuestras vidas. El primer requisito que es una persona de oración, una persona que adores y anheles la presencia del Eterno, ¿sí? Que siempre trates de estar conectado con Él. Eso es el primer requisito. El segundo requisito es que conozcas la Biblia.
que conozcas las palabras de las escrituras, que perseveres en el estudio, ¿sí? Porque eso de estar estudiando en las escrituras, pues a veces no es tan fácil, y menos para algunos que no nos gusta estar estudie que estudie, ¿sí? O estar metidos entre un libro y estudiando, hay a veces que hay gente que no le gusta tanto eso, le gusta más lo visual, ¿sí? Y eso es, por eso a veces se complica, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Perseverar en las escrituras y aplicarlas. No solo sirve conocerlas, sino también aplicarlas, porque ya vimos, las escrituras son prácticas, no son nada que ver que solo tengamos que hacerlas por hacerlas, sino que tenemos que llevarlas por práctica. Ejemplo de esos es el Shabbat, ejemplo de ellos las fiestas, ejemplo de ellos la comida levítica, todos son prácticos. Todo lo tenemos que hacer a nivel práctico, no a nivel teórico de solo intelectual o solo pensamiento. Y la tercera es que compartas las escrituras, que empieces a compartir, puede ser algo muy suave, algo muy simple, como que Yeshua vino y murió por ti y te salvó, ¿sí? Y fuera de eso te dijo que obedeciera sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que están en la instrucción. Ya con eso tú estás dando un mensaje muy claro, muy preciso, muy corto, muy conciso, pero con mucha información, con mucha cosa a cual podemos llegar a explicar. Por eso debemos conocer las escrituras de antemano para poder compartir lo que vayamos aprendiendo, ¿cierto? Y ese es un llamado que Yeshua nos dice y nos hizo antes de que ascendiera al cielo, nos dice que id y hacer discípulos, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos, vayan y traigan, vayan y hablen de mí, vayan y lleven su luz a lo largo de las naciones, ¿cierto? Entonces eso es algo que debemos de hacer para que Dios nos use. Ser una persona de oración, ser una persona que conozca la escritura y ser una persona que comparta las escrituras, que comparta el amor de Dios. ¿Listo? Y vamos a hacer una recopilación de lo que ya vimos en los anteriores libros. Entonces, en Génesis vemos al hombre creado y arruinado, ¿cierto? En Éxodo, el hombre rescatado, ¿sí? Que se rescató a través de ¿qué? De la muerte de un cordero. Eso ya nos timbra y ya nos lleva a Yeshua, ¿cierto? Después en Levítico vemos al hombre purificado a través de los mandamientos, a través de la obediencia, a través de las ofrendas, ¿cierto? Por lo menos la ofrenda del pecado y de la culpa, ¿cierto? Que ya vimos que esas nos purificaban, no solo a través de ellas, sino también a través de la ofrenda que se daba a través de la vaca. Ay, de la vaca roja, sí, ya se me olvidó cómo es que se le dice, cómo le dicen en la escritura, sí, entonces ese también nos sirve para purificarnos, pero si nosotros lo entendemos y lo pasamos a nuestro contexto actual, es que purificarnos a través de la sangre de Yeshua obedeciendo sus mandamientos, ¿listo? Entonces así nos purificamos. Pero ¿qué pasó después en Números, en el libro que terminamos de ver la clase pasada? Que fue, si el hombre se rebeló, siendo purificado, quiso volver otra vez a su vida anterior, siendo limpiado, quiso volver a ensuciarse, que fue limpiado de su pecado, que quiso volver al pecado, el cual fue libertado. Por eso es juzgado por su insensatez, ¿sí? Y si vemos es algo que también va a pasar a futuro. Recordemos que todo es la sombra de lo que ha de venir, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer después el Eterno? A través de Yeshua, a través de la muerte del Cordero, ¿qué se hizo? Nos rescató de la cárcel del pecado y de la muerte, ¿cierto? Después, ¿qué nos hizo a través de morir por nosotros? Nos empezó a purificar, selló ese pacto nuevo que está en Jeremías 31,
¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos volver a entrar a la herencia y poder ser nuevamente purificados e injertados a la rama del olivo, perdón, es decir, a Israel, ¿cierto? ¿Y qué pasa en Números? Pues es cuando nosotros, habiendo todo eso, habiéndonos purificado, habiendo conocido de Dios, ¿qué hacemos? Caemos otra vez en pecado, caemos otra vez en la insensatez, pero este ya es un pecado deliberado, que conociendo las escrituras, que conociendo lo que el Eterno nos dice, ¿qué hace? Nos entregamos a lo que no debemos de hacer. Lo hacemos voluntariamente. El Eterno me dice, no mates, pues yo voy y mato voluntariamente, ¿sí? Un ejemplo extremo, pero es algo que no lo hace las escrituras. Por eso es que debemos de tener cuidado, ¿vale? Juan, bienvenido. Entonces, al rescatarnos y al después irnos nuevamente, ¿qué pasa en Deuteronomio? En Deuteronomio, él lo que hace es renovar otra vez ese pacto. Por eso, ese nuevo pacto que firma Yeshua a través de su sangre, Jeremías 31, es ese pacto que él está firmando por segunda vez, renovando, así como las segundas tablas que Moisés recibió para poder renovarlo, que este pacto ya no va a ser escrito en tablas, sino en el corazón, en la mente de cada persona, ¿sí? Eso es, y si lo vemos, eso se ha ido cumpliendo en nuestras vidas, ¿cierto? Y vamos a ver ahorita acá en Deuteronomio, pues cómo todo eso nos ayuda. Y recordemos que Deuteronomio en el griego, porque Deuteronomio viene del griego, que significa, sí, segunda ley. Y esto es este nombre fue dado desde la Septuaginta, que fue cuando se separaron realmente estos 5 libros, ya no en uno, sino en 5 diferentes libros. ¿Sí? Entonces, deutero significa segunda y nomos ley. ¿Sí? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, Deuteronomio significa segunda ley. Y este título es erróneo porque realmente no se está dando una segunda ley, no se está dando unos nuevos mandatos, no se está estableciendo otro pacto, sino se está estableciendo el mismo pacto, los mismos mandatos. Lo único que cambia es que la persona, lo único que cambia son los destinatarios, ¿sí? Para la época del monte Sinaí, para esta época que estamos hablando de Moisés, quienes lo recibieron, gente de dura cerviz, con corazón duro, como una roca, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar en el nuevo pacto que habla Jeremías 31 al 33? ¿De qué está hablando? De que Dios nos va a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, eso lo confirma Ezequiel 36, ¿sí? Entonces, si uno teniendo esto, pues ahora sí vamos a andar conforme a las escrituras. Por eso es que este título realmente es erróneo. ¿Listo? Y acá este libro, ¿a qué hace énfasis? Recordemos que Levítico hace énfasis al sacerdocio. Bueno, Génesis, recordemos que hacía énfasis ¿a qué? A la vida de Joseph, ¿cierto? A la vida de José. El soñador, en Éxodo, ¿a qué hacía énfasis? Al tabernáculo. En Levítico, al sacerdocio, ¿sí? Porque habla más de los sacerdotes, cuál era su labor, cuál era su servicio. Entonces, por eso Levítico ese es su énfasis. Y en Deuteronomio, su énfasis es el ¿qué? Al pueblo. Es decir, en Levítico da las leyes más para sacerdocio y aquí en Deuteronomio vuelve y las repite, pero ya con énfasis al pueblo, hacia nosotros, hacia aquellos que no vamos a servir en el templo. ¿Listo? Entonces, Devarim quiere decir estas son las palabras. Estas son las palabras dadas en el desierto, son las palabras que recalcó Moisés en sus charlas.
Y así empieza Deuteronomio. Deuteronomio 1:1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaat, ¿sí? Entonces vemos acá realmente cómo todos los libros, los primeros 5 libros de la escritura comienzan con la primera palabra en hebreo, recordemos, empiezan con la primera palabra que tiene cada libro. En el hebreo, no en español, no en griego, no en otro idioma, sino solo en el hebreo. ¿Listo? Ahora vamos a ver los datos generales de este libro. Vamos a ver que quién lo escribió, ya sabemos, Moisés, ¿sí? Escribe todo lo que está escrito, menos la narración de su muerte, ¿sí? Porque es casi imposible que él coge y mientras que esté muriendo esté escribiendo su muerte, ¿sí? Según la tradición judía, fue narrada por Josué, su sucesor, ¿sí? Que ya es el libro que vamos a ver después. Entonces, él, según eso y según la tradición, él es el que relata la muerte de Moisés, ¿sí? Entonces, es imposible conocer y comprender el mensaje de Yeshua, el mensaje que quiso él decir a través de todas las letras rojas, ¿sí? Sin conocer y sin entender la base de su mensaje. ¿Y cuál era la base de su mensaje? Pues se cree que primero Deuteronomio, pero en sí toda la Torá, toda la instrucción. Si nosotros entendemos los primeros 5 libros de la escritura, pues vamos a entender mucho mejor las enseñanzas y a llegar a una profundidad mucho más latente en las escrituras, ¿sí? No así por así, sino a entenderlas mucho mejor. Por eso en Juan 5:46, ¿qué nos dice? Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Imagínense lo que está diciendo Yeshua. Dice, porque si le creen a Moisés, si ustedes creen en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, me creerías a mí. ¿Por qué él dice eso? Porque dice, porque de mí escribió él. Ya lo hemos visto a lo largo de lo que hemos estudiado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Joseph es un tipo de Yeshua, ¿cierto? Moisés también, tipo de Yeshua. Y a lo largo de los siguientes escritos y siguientes narraciones, por lo menos con Abraham e Isaac, también vemos cómo Yeshua es también manifestado a través de ellos, ¿cierto? De un padre entregando a su propio hijo por amor. Lo mismo pasó con Yeshua. Dios, como padre, entregó a su hijo, Yeshua, por amor al mundo, ¿no? Entonces vemos cómo se va cumpliendo todo eso y si esto lo dice Yeshua, pues con mayor veras, pues tenemos que mirar qué fue lo que escribió Moisés acerca de Yeshua para poder creerle ahí sí a Moisés y ahí sí podemos creerle a Yeshua, ¿cierto? El orden está impuesto. Entonces, ¿por qué no creían en él? Porque los judíos realmente no querían conocerlo para la época de Pablo, porque el pueblo Israel que estaba en ese momento no querían conocerlo, no sabían que él. ¿Por qué? Porque no conocían a Moisés. O la verdad, sí la conocían, pero como quien dice por ahí, la paso por alto. Eso no quiere decir lo que yo quiero ver, ¿cierto? Entonces, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, por eso acá ellos podrían saber, por lo menos los rabinos que eran muy estudiosos, muy dados a estudiar la Torá, puede que no se dedicaran tanto a la escrita, sino más bien a la ley oral, a los rabinos, ¿sí?
Por eso esa doctrina falsa de que nos dijeron a nosotros que pues realmente no es culpa de ellos, es algo que Dios permitió para cuidar su palabra, es que ya no debemos creerle a Moisés. Ay, ese de los Pentateucos, los 5 libros, la Torá, todo eso, la ley, eso no es para nosotros, eso es de los judíos. Sí, por lo menos a mí me lo llegaron a decir muchas veces. Entonces, ¿qué está pasando? Está haciendo contradicción a lo que mismo Yeshua nos dijo, a lo que el mismo Mesías nos dice. Entonces, si nosotros rechazamos a Moisés, estamos rechazando ¿a quién? Al Mesías. Y eso es prácticamente ir en contra del Eterno. Por eso tenemos que estar pendiente. Y por eso en Mateo 23, cuando nos dicen, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagas conforme a sus obras, ¿sí? Porque dicen y no hacen. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Acá cuando habla de fariseos y escribas, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Aquellos que interpretan la ley y la enseñan, ¿sí? Y que ellos tenían que basarse en ¿qué? En la fe hebrea, que es la Torá y el Pentateuco, ¿sí? Si se basan en ello, pues de lógico que ellos iban a sobresalir. Y un ejemplo de estos son los saduceos. Ellos dicen que el único libro sagrado para ellos era la Torá, la instrucción. Todos los otros libros no los consideraban inspirados por Dios, ¿sí? O sea, ahí ya se estaban contradiciendo porque ya Yeshua en uno de sus escritos dijo que él, que él sí creía tanto en la ley, en los escritos y en los profetas, ¿cierto? Que así estaba ordenada, ya se conocía para la época de Yeshua este orden. ¿Sí? Entonces, imagínense cómo estos grupos solo aceptaban ciertas cosas, pero desechaban lo demás, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés es esta sillita que ven ahí en la foto, ¿sí? Es como en piedra donde se sentaban los fariseos o el saduceo o el escriba a enseñar la escritura, ¿sí? Ahí qué hacían, no la interpretaban tal como ellos querían, no la enseñaban con ejemplos de la vida diaria, ¿sí? Y a eso es a lo que le decía Yeshua. Entonces, cuando se siente el escriba, se sienten ahí, lean las escrituras y denle el sentido para aplicarlas, hagan eso, hagan lo que él está diciendo cuando se sienten ahí. Pero, ¿qué dice? Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, es decir, pilas con lo que ellos están haciendo, ¿sí? Y en muchas de nuestras Biblias está más traducido, ¿sí? Lo que quiere decir allí es que si nosotros fuéramos judíos ortodoxos, ¿sí? Y si esto, y recordemos que acá cuando Yeshua estaba diciendo esto, no se lo estaba diciendo a un gentil, no se lo estaba diciendo a un colombiano, venezolano, argentino, peruano, ninguno de nosotros no lo estaba diciendo. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los judíos, a los que eran y conocían de las escrituras, a aquellos que no eran, porque a ellos incluso desde muy chiquitos se les empezaba a enseñar la ley, ¿sí? Puede que en sus casas no tuvieran las escrituras, pero sí tenían que ir a las sinagogas todos los sábados, desde muy chiquitos tenían que ir aprendiendo las escrituras, entonces no se los estaba diciendo a cualquier pelagato, por así decirlo, ¿sí? No se lo estaba diciendo a cualquier persona en la calle, se lo estaba diciendo a judíos que realmente conocían las escrituras, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos de ponerle mucho sentido y no transgiversar los textos que hemos leído, ¿sí? Entonces, acá qué nos dice, los maestros de la ley y los fariseos, ¿sí? O sea, acá cuando habla de los fariseos, entonces está hablando de los maestros de la ley, son los encargados de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedecerle a hacer todo lo que os digan. Esto no lo dice en la Biblia de Dios habla hoy, ¿sí?
Pero dice, no sigáis su ejemplo porque dicen una cosa y hacen otra. Es decir, todo lo que te enseñen ahí sentadito, todo lo que hablen de conforme a las escrituras, ustedes háganlo, pero no sigan su ejemplo. ¿Por qué? Porque más adelante en este mismo capítulo 23 vamos a ver que él da un listado de lo que hacían estos fariseos, de lo que hacían estos saduceos y escribas, que iba realmente en contra de lo que está escrito, ¿sí? Por eso es que Yeshua tenía varias peleas con ellos y confrontaciones, porque Yeshua no estaba de acuerdo que pusieran la ley oral por encima de la Torá, ¿sí? Sino que quería que pusieran la Torá por encima de la ley oral. ¿Por qué? Porque más importantes son las palabras del Eterno que las palabras de hombres. Porque ¿qué dicen hoy en día los judíos con respecto a los rabinos? Que lo que dice el rabino es como si fuera palabra divina. ¿Pero será cierto? ¿Un rabino puede decir palabra divina? No, no, porque el único que ya dio y ya dio toda la palabra divina fue el Eterno. Él ya cerró todas sus profecías. Él lo que dijo ya lo tenía que decir. Por eso es que nosotros debemos estudiar y meditar su palabra siempre, ¿sí? Por eso es que acá hay un ejemplo de esto, de esas falsas doctrinas que ellos estaban diciendo, lo vemos desde el verso 4. Dicen, atan cargas pesadas, imposibles de soportar, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Imagínense. Eso de atar cargas pesadas, es decir, que ponían cosas que a veces no podían hacer. Por lo menos le exigían a un pobre cuando las escrituras, perdón, cuando las escrituras nos dicen, por lo menos que la ofrenda de un pobre, si alguien no tenía para dar para dar una oveja, recordemos que para esa época el tener una oveja realmente era porque tenían plata, porque tenían que mantenerla, tenían que bueno, quitarle toda la lana, trasquilarla es la cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso requería de trabajo y también de tener platica, ¿cierto? Entonces, ellos qué decían, y había gente que no tenía esa solvencia. ¿Qué dice la Torá? Bueno, lleven palomas como ofrenda. Pero ¿qué decían ellos por lo menos en cuanto a eso? No, ustedes me tienen que traer una oveja, o si no, no se les recibe la ofrenda. Imagínense, el hacer eso, pues de lógico que era algo imposible para que un pobre cogiera y llevara algo que no puede hacer, ¿sí? Por lo menos en las leyes de los sábados. ¿Cómo hacen? Y tenían que tener velas, vinos, y qué tal una familia pobre que no pudiera costear un vino. ¿Qué iban a hacer? Estaban fallando, pero a la ley de los hombres, más no a la escritura, ¿cierto? Entonces, esto es algo que tenían y eso era algo que ellos estaban haciendo mal. Entonces, ¿se te hace lógico que te diga que estos maestros hacen las cosas mal, pero de todos modos nos dice que sigamos la obedeciendo? Es ilógico, ¿cierto? Porque entonces ahí debemos mirar varias traducciones para saber qué es en lo que está mal. O si podemos ir al original, ¿sí? Si tenemos la oportunidad de conocer el hebreo, de aprenderlo, pues vamos a ser mucho mejor porque podemos ir directo al original sin ir a mirar otras cosas, ¿cierto? Por eso en Mateo de Shem Tov, ¿sí? Que lo vimos también en el curso básico, nos dice, y acá nos dice que todo lo que dice Moisés, sí, acá no lo dice en la imagen, dice, así que todo lo que él les diga, que ustedes, perdón, me enredé, así que todo lo que él les diga a ustedes, cúmplanlo y háganlo, pero según las ordenanzas y las obras de ellos, no hagan porque ellos dicen y no hacen. Acá, ¿qué es lo que está hablando? En singular, lo que él diga. ¿Quién diga? Moisés.
porque eso es lo que están leyendo, no están leyendo cosas de ellos mismos, están leyendo la Torá, la instrucción, ¿sí? Entonces, lo que él diga, háganlo, pero no haga conforme a sus ordenanzas y sus obras. Acá ya está hablando en plural, ¿sí? ¿Por qué? Porque son varios fariseos, son varios rabinos, ¿sí? No uno, no se dedica solo uno a enseñar, sino varios. Por eso es que acá habla en singular cuando dice todo lo que él les diga a ustedes, cúmplanlo y háganlo. ¿Quién? Moisés, no otra cosa. Entonces, acá lo que el texto dice es que nosotros debemos hacer lo que Moisés dice, porque ellos, a pesar de que enseñan y hacen y dicen cosas muy bellas en cuanto a las escrituras, no la hacen. Prefieren hacer mandamientos de hombres, prefieren colocar cargas pesadas en vez que ellos no están dispuestos a llevarlas, no quieren llevarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos cómo Yeshua exalta la ley de Moisés poniéndola en lugar del maestro, poniéndola en el lugar del profeta más sobresaliente a lo largo de la historia, poniéndolo a él como un ejemplo, poniéndolo a él como a quien debemos de seguir y obedecer. ¿Mm? A diferencia de lo que nos dijeron en otras religiones o nos han dicho a lo largo de nuestra vida, no que nosotros debemos de someternos a lo que nos diga un pastor, a lo que nos diga un dogma, a lo que nos diga aquel X o Y personaje que no está escrito en las escrituras. Lo que él diga, eso debo hacer. ¿Qué pasa cuando un pastor o una persona me dice, vea, es que la ley de Moisés no la debemos de seguir? Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? Pues a él, porque él me está diciendo que yo no debo seguir la ley de Moisés, entonces me imagino que él sí tiene la ley verdadera. Entonces, ¿qué nos está diciendo de modo muy sutil? Pues que él tiene la última palabra. ¿Cuántas iglesias no tienen que el pastor es el único que da la última palabra en cuanto a decisiones? Por lo menos yo conocí una iglesia que la persona, por lo menos había una persona que se quería casar y el pastor era el que tenía que tomar la decisión, que ni siquiera los padres, imagínense. Él era el que le daba la autoridad de decirle si se puede casar o no se puede casar, imagínense. Ni siquiera le pedían permiso a los padres, y más hoy en esta época que le pide permiso a los padres cuando no se va a casar. Ya uno llega donde el papá y le dice, papá, vea, me voy a casar con este personaje, ¿cierto? Entonces, imagínense ir a donde un pastor ir y decirle eso y que él nos diga, "Ay, sí, papito, se puede casar". No, no, no le veo, no, no, ese no, cásese con otra persona, imagínense. ¿Quién es él para decidir si antes tienen más razón los padres para exigir o pedir que un pastor, el cual lo conocemos puede ser que muy pocos años, ¿no? Entonces, no debemos someternos a autoridad en la tierra a no ser que esté sujeta a la autoridad de Dios. Eso no quiere decir que como estoy en un país totalmente secularizado, sí, con autoridades que no se sujetan a Dios, pues yo no me voy a sujetar a ellas. No, debemos respetar la autoridad en el país que estamos. ¿Por qué? Porque hoy en día no está puesta en regla o no está la autoridad máxima, la de Dios, ¿sí? Es decir, no hay un país que obedezca la ley de Dios. Ustedes me pueden decir Israel sí, pero Israel no la cumple al 100%. Sí, hay muchas cosas que ellos están metiendo y que están haciendo y que no deben de hacer. Como pueblo de Dios no lo pueden hacer, ¿sí? Pero, pues, ¿qué pasa? Están yendo en contra del Eterno en ciertas cosas. ¿Qué pasa con nosotros que estamos en el exilio, que estamos en medio de las naciones? Respetar las autoridades desde siempre y cuando no nos hagan incumplir un mandato del Eterno. ¿Sí? Siempre y cuando no nos lleven a hacer cosas que vayan en contra de Dios. Ahí sí debo decir, no, así me cueste la vida. ¿Mm? Eso es algo que siempre vemos y es algo que yo sí lo digo
porque pues el evangelio no todo es color de rosa, no es como nos lo pintaron en algunas iglesias, que conforme yo estoy cumpliendo las escrituras, pues a mí no me va a pasar nada. Como sigo a Dios, y todo va a ser color de rosa, me va a ir bien, voy a ser bendecido, voy a tener de todo. Eso es mentira. Porque ¿qué dice Yeshua en las escrituras? ¿Qué dice? El que me siga a mí tiene que vivir lo que yo viví. Yeshua fue perseguido, Yeshua fue escupido, fue, mejor dicho, atormentado de todo, ¿sí? Y si nosotros queremos de seguir discípulos de él, pues vamos a tener que pasar por las mismas cosas que él. Un discípulo no puede ser mayor que su maestro. Si su maestro sufre tribulación, sufre pruebas, sufre persecución, cuanto más sus hijos, cuanto más sus discípulos, ¿cierto? Eso lo vemos con David. David, ¿cuántas veces fue perseguido? Lo vemos en los profetas. Dígame en un profeta que no haya sido perseguido. Dígame en un profeta que no haya sido o que haya sido escuchado a cabalidad. El único que fue escuchado a cabalidad fue Jonás, pero ¿por qué fue a qué? A una nación gentil. Sí, pero del resto casi todos dijeron: ustedes, ¿para qué vienen a hablarnos? Ustedes no me hablen de eso, ustedes no me toquen ese tema, ustedes no me hablen de ese Baal, ¿sí? Casi todos rechazaron las palabras del Eterno. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Herbert, bienvenido. Entonces vemos que nosotros no podemos hablar y no podemos seguir según lo que nosotros pensamos. Por eso debemos de andar siempre con la autoridad del Eterno, según con lo que digan las escrituras, respetando la autoridad en las que tenemos hoy en día en los países, porque por algo fueron puestas. ¿Listo? ¿Desde qué se trata este libro? Es el énfasis de temas de la ley, énfasis en cuanto a cosas que ya se habían escrito anteriormente. ¿Listo? ¿Dónde se da? En las llanuras de Moab. Acá es cuando ya están casi entrando para la tierra prometida, ¿sí? Ya están, mejor dicho, a la víspera, ¿sí? Entonces, y es donde se da pues la historia de Ruth, la moabita, ya años más posteriores. Hasta acá todavía no se veía Ruth por las cruces, ¿no? Eso es lo que actualmente es Jordania, ¿sí? Al suroeste de Israel. Si lo vemos es acá, las llanuras de Moab, sí, que es lo que es misma esta foto de acá, ¿sí? Si lo vemos, estas son las llanuras de Moab, es decir, puras montañas, que está más o menos acá. Si vemos Israel es esta parte, ¿sí? Y vemos que el pueblo de Israel estaba a este lado. Siempre faltaba harto para llegar, ¿sí ven? Y tenían que conquistar. Ahí es donde Moisés para y donde les da y les dedica un tiempo de su vida para enseñarles y para transmitirle las escrituras, ¿sí? Y eso fue algo que hizo Moisés. Moisés dedicó su última parte de vida a enseñar y a escribir lo que el Eterno le había mostrado. Y esa es la mejor manera de finalizar nuestra vida o de invertir el tiempo de nuestra vida enseñando y dando a conocer las escrituras de el reino, las escrituras del Eterno. Vale, Herbert, tarde pero con ánimo. Eso me encanta. Tranquilo, no te preocupes, igual puedes ver después la grabación. Entonces, acá él empezó a escribir este libro en las llanuras, mientras que él enseñaba, después cogía y transcribía, o no se sabe si al mismo tiempo las escribía o antes de dictarlas, enseñarlas, ya las tenía escritas, no se sabe, pero desde aquí, en una tierra totalmente extranjera, es donde se dan estas palabras y es el mismo lugar donde años más adelante se va a dar la historia de Ruth la Moabita, aquella que decidió dejar todo su pueblo, de dejar
todas sus creencias, de dejar todas sus raíces y decir, voy a seguir al Eterno, voy a hacer pacto con él, ya no voy a seguir a estos dioses, ya no voy a seguir todo lo que ellos me dicen, ahora voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Imagínense, y para esa época no era fácil. Para la época de Ruth, decir yo ya no creo en estos dioses y darle la espalda a la nación era no poder volver a su nación, porque si ella ya había dicho y había dicho que no creían sus dioses, era posible que la mataran, o como dicen acá en Colombia de manera más fácil, la pasan al papayo. Sí, acá en Colombia le dicen así, entonces la pasan al otro lado. Entonces, ¿qué debemos de estar mirando? Que nosotros realmente tomemos ese pacto verdadero. Hoy en día estamos muy mimados, hoy en día estamos muy consentidos, que realmente no se nos hace fácil cambiar de un lugar a otro. ¿Cierto? Ayer estábamos en una iglesia, hoy estamos acá y no hay cambio, nuestra familia no pelea mucho, ¿cierto? Que sí nos ponen discusiones, que cómo así que ahora va a dejar el cerdo y ahora no sé qué, pero son discusiones medianamente que podemos manejar, ¿cierto? Pero que era para esa época decirle, papá, mamá, yo ya no vuelvo acá, ya no quiero sus ídolos, ya no quiero, eso era para que de una vez te sacaran exiliado de la tierra, ese era como el menor castigo, pero te podían matar, te podían hacer cosas que tú no querías, ¿sí? Incluso hasta te podían convertir en un sacrificio para sus dioses por no querer seguir a ellos, imagínense. Entonces, todo eso tenemos que ver y ver cómo hasta los mismos lugares nos hablan de ciertas cosas que iban a pasar más adelante. Entonces, acá es donde Moisés realmente se sentó y se puso a enseñarle al pueblo en esas llanuras desérticas. ¿Y entre qué fecha se da? Se cree que más o menos entre el 1401 y el 1400 antes de Cristo, hace más o menos aproximadamente 3400 años atrás, ¿sí? Si contamos 2000, que ya hayamos pasado los 2000 años, pero en sí no los vamos a pasar más o menos ahorita del 2030 al 2033, cumplimos los 2000 años ya cerrados de nuestra historia, ¿no? Entonces vemos todo esto, ¿sí? Y que pues acá, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que evidenciar, tenemos que mirar realmente que estemos andando conforme lo que dicen las escrituras. Y esto que habla acá Moisés, pues nos va a ayudar a qué. Acá nos dice el por qué está escrito este libro. Entonces, este libro fue para recordarle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, lo que Dios esperaba de ellos. Recordarle las palabras que ya Dios les había dicho en el monte Sinaí, donde todos dijeron a una sola voz y decirle y estar diciendo, haremos todo lo que tú digas. ¿Sí? Recordarles que ellos hicieron ese pacto, recordarles que todo lo que pasaron desde la salida de Egipto hasta el momento fue por bendición, fue por algo, fue por un propósito de Dios, ¿cierto? Y ahí él les da la opción, él les ofrece a cada individuo, recordemos que eso lo vemos en Deuteronomio 30, donde les dicen ustedes está el poder de decidir entre lo bueno y lo malo, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, y les da incluso hasta un consejo, escoge pues la vida, ¿sí? Entonces vemos que esto aquí en este libro también les da la opción de escoger, en que ellos escojan qué es lo que más prefieren, ¿sí? Y por eso es que el tema central, pues de que Pablo predicó, ¿cuál fue? El de la gracia, el de que ustedes pueden entrar por misericordia, el que ustedes están por amor, ¿sí? Por bendición, no porque sea un impuesto, no porque sea totalmente a lo que ustedes quieren, ¿sí? Y eso es algo que debemos de tener cuidado. Entonces vamos a ver el tema central, vamos a ver si lo alcanzamos a ver, porque siempre es larguito este tema central, ¿listo?
Entonces, ¿qué es el tema central? Recordemos, es lo mismo el por qué. Recordarle a la gente lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿a nosotros qué nos va a decir? Recordarnos lo que Él espera de nuestras vidas, qué es lo que Él espera de nosotros, y eso lo encontramos en Deuteronomio. Si los estudiamos muy bien, muy detallado, muy juiciositos, vamos a encontrar realmente lo que Él espera de nosotros, es decir, nuestro propósito, el por qué Dios me creó a mí. ¿Listo? Entonces, ¿qué espera de mí y cómo quiere Dios que yo viva? Pues eso lo vamos a encontrar a lo largo de todo este libro de Deuteronomio. Entonces, después de conocer de Dios, después de estar en el éxodo, habernos salvado, habernos rescatado, después habernos purificado con Levítico, pero después nos apartamos, nos alejamos por X o Y razón, ¿cierto? Y otra vez quieres volver a Él y otra vez quieres estar con Él, o el Eterno definitivamente se presenta ante ti y le dice, te doy estas dos opciones. O me sigues radicalmente o te vas a radicar al mundo, pero tienes que tomar una decisión. No puedes estar tibio escogiendo un lado y el otro. No puedes andar así como el pingüino, dicen por ahí, tambaleando de un lado para otro. No, tienes que coger un solo camino, el cual tú vas a decidir si quieres la bendición o quieres la muerte. Si quieres seguir al angelito o quieres seguir al diablito, ¿sí? En cuanto a conciencia, por decirlo así, ¿sí? Estar así como el de la foto, estar pensando, bueno, ¿qué decido yo? ¿Le hago caso a mi carne o le hago caso a Dios? ¿Sí? A eso es a lo que se refiere. Entonces, que deje de tambalear en cuadulaciones. Por eso te dice, recibir la bendición de Dios, seguir los mandamientos de Dios, o decide seguir tus propios mandamientos, tus propios pensamientos, tus propios deseos. Son dos caminos totalmente diferentes. El segundo, muy amplio, el seguir tus deseos, el seguir tus mandamientos, el seguir lo que tú quieres, es un camino muy ancho, muy bueno, muy fácil de caminar, pero el difícil va a ser caminar conforme al camino de Dios, porque las veredas de Dios son muy difíciles de cruzar, es decir, eso es para valientes, y no cualquiera las va a cruzar. Por eso los que estamos acá llamados es porque realmente somos valientes y queremos ir en contra de la corriente de este mundo. Y por eso este libro culmina con lo siguiente, bueno, este texto de Deuteronomio, no el capítulo, porque el último capítulo es como el 50, ¿sí? Entonces, ¿en qué termina este capítulo de Deuteronomio 30? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que es lo único que no ha pasado a lo largo de la existencia humana. Los cielos y la tierra se han mantenido por igual. Dice que os he puesto adelante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Te está dando y te está diciendo y te está aconsejando de una vez. No solo te da las dos opciones, sino que hasta te aconseja. Imagínate lo que el Eterno es tan lindo que te está aconsejando y te está diciendo, mira, escoge la vida, porque yo quiero que tú vivas, porque yo quiero que vivas tú y tu descendencia. Imagínate, es como un papá advirtiéndote y diciendo, mira, no cojas por ese camino, te vas a estrellar, ven, ve a este, y te bendigo más. Pero ¿qué hace uno como burrito yendo al lado contrario, cierto? Y sigue el 20, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. ¿Cómo le conocemos a Él? ¿Cómo sabemos que somos ovejas de la casa perdida de Israel? Porque escuchamos su voz y lo seguimos a Él. Ya lo había dicho Dios desde Deuteronomio 30, ¿sí? Y sigue diciendo, porque Él es vida para ti, Él te va a dar vida, Él te va a satisfacer, y dice, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es decir,
para que sepas que tu heredad, y esa es tu esperanza, que un día tú también vas a heredar esa tierra. Imagínate. Entonces, esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, saber qué camino vamos a escoger, saber cuál es el que debemos de lidiar, pero nos da la libertad de elegirla, ¿sí? No nos va a obligar, no nos lleva con un machete, no nos lleva con una pistola, no somos marionetas para que Él nos diga qué hacer. Él nos dice, pero nos da la elección de escoger qué voy a hacer. Por eso es que de estos versículos es que Pablo se fundamenta, ¿sí? Pablo se fundamenta en la en la elección, perdón. Ya estoy inventando palabras, en la elección de escoger, ¿sí? Entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición. Por eso es que para entender a Pablo, pues, ¿qué tenemos que entender? Deuteronomio. Si no lo entendemos, pues de lógico que vamos a llegar a manipular, a confundir o a hacer como si Pablo hubiera dicho una cosa que nunca dijo. Si no conocemos lo anterior en lo que se basaba Pablo, pues cómo vamos a entenderlo realmente. Entonces, ¿por qué creen que hoy en día hay tanta controversia con respecto a Pablo a nivel judío, a nivel cristiano? Unos dicen que sí tenemos que hacer esto, otros dicen que es que Pablo dijo que teníamos que hacer esto, Pablo dice la verdad, ¿sí? Y nos confundimos tanto y decimos que estamos bajo la ley, que no tenemos que guardar la gracia, perdón, que no tenemos que guardar la ley, que estamos sobre la gracia, que la ley es antiguada, que eso ya está, abrogada, que eso ya no tiene fundamento, que eso ya no se cumple, pero pues ¿realmente Pablo dijo eso? ¿Realmente él te dijo, ya no estoy y ya no debemos de seguir la ley? Eso es por eso que a Pablo lo han incomprendido tanto. Por eso es que a Pablo no lo ha llegado a comprender. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido el libro del que él se basó, que fue Deuteronomio, ¿sí? Por eso Pedro en la segunda carta que él escribió nos dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Acá nos va a hablar de Pablo y dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos, ¿qué son los indoctos? Los que no tienen doctrina, los que no tienen sabiduría, no tienen conocimiento de las escrituras, e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los inconstantes? Aquellos que un día quieren estudiar y al otro día se olvidan, que un día están aquí, otro día están por allá perdidos, quién sabe en dónde, ¿sí? Eso es a lo que está diciendo. Entonces, si queremos no ser indoctos e inconstantes, ¿qué debemos de hacer? Estudiar las escrituras y tratar de permanecer en ellas. Dice, como también las escrituras, o sea, no solo tuercen lo que Pablo dice, sino también las demás escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, acá nos dice y nos advierte, ustedes ya saben que de antemano, entonces, ¿qué debemos de conocer para entender a Pablo? Pues el Tanakh, porque Pablo se basaba del Tanakh, del Antiguo Testamento, de los 39 libros que hay en el Antiguo Testamento y principalmente en la ley de Moisés. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces, un indocto, ¿qué es? Es aquel que no ha entendido, que ha leído la ley de Moisés, pero por allá pues, la pasa por alto, ¿cierto? Y si no entiende la ley de Moisés, pues la va a pasar
por alto. No va a entender la mayoría de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Lo mismo el inconstante. ¿Qué va a pasar? Que no tiene constancia a la hora de estudiar, que se la pasa a interrupciones. Hay un día estudio, al otro día se va y se pone a hacer cosas que no debe hacer, prefiere sus deseos carnales, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su energía o de acuerdo a si quiere o no quiere estudiar las escrituras, pues así mismo las va a estudiar. Pero ¿qué pasa si en una semana el 99% de la semana no quiso estudiar las escrituras y solo la estudió una vez, una hora, media hora en la semana? Eso le va a traer bendición, le va a traer provecho a su vida. Pues no, cierto, lo sabemos. Es lo mismo que un arquitecto quiera aprender y quiera hacer edificios, pero solo le dedica 10 minutos a la semana en cuanto a aprender y en cuanto a esto. ¿Realmente va a salir adelante y realmente va a cumplir lo que quiere? Posiblemente después de 40 años, y si es que le llega a almacenar todo después de tanto largo tiempo, ¿no? Por eso es que en las universidades dan tantas cosas, dan todo eso, mejor dicho, de una rapidito, ¿cierto? Porque el conocimiento tiene que estarse ejercitando. Si no se ejercita, pues es de lógico que se va a olvidar, ¿sí? Toda cosa que uno haga la tiene que ir ejercitando. Si tú duras sentado todo un año sentado y no te has parado, ¿qué pasa con tu cuerpo? No te vas a poder parar, tienes que pasar ahora el triple de años para poder mover otra vez tus piernas, para poder otra vez ejercitarte, ¿sí? Por eso es que cada cosa nosotros lo tenemos que ejercitar y mucho más la escritura, ¿listo? ¿Y por qué? Porque lo que va a confundir o lo va a utilizar incorrectamente, lo va a torcer. Si somos indoctos y si somos inconstantes, pues vamos a retorcer todo lo que hemos aprendido. Por eso es el pretexto del libertinaje, por eso es el pretexto de crear doctrinas falsas como la que vimos de estas serpientes, pues de lógico que todo eso nos va a llevar a la confusión y nos va a llevar a la perdición, ¿sí? Ya el siguiente tema lo quería dejar acá como para que quedáramos un poquito bien, ¿sí? Entendida la cosa. No sé si hasta acá vamos bien, si tienen dudas o preguntas. ¿No? Todo bien. Listo, vale. Todo bien, Julie, gracias. Vale, no hay problema. Listo, entonces, ya estando así,